Hola a todos, hoy vamos a hacer el disfraz de Harley Quinn de Suicide Squad o el Escuadrón Suicida. Para eso vamos a usar papel de crepe, puedes usar también tinte para ropa, pero es más fácil este papel crepe o papel crespón. Y entonces vamos a necesitar el papel y agua caliente. Vamos a teñir en rojo y en azul. Cogemos dos vasos, ponemos la mitad del vaso de agua y ahora vamos echando nuestro papel de crepe en ese agua caliente. El papel crepe lleva mucho tinte de fábrica y entonces ese tinte se traspasa al agua. Ya hemos visto en otros vídeos uno que hizo Chris de cómo hacer mechas con este papel. Bien, pues lo primero que nos damos cuenta es que todos los papeles no son iguales, porque el primero, el azul, casi no tiñe, mientras que el rojo tiñe fenomenal. Entonces, este que tiene dibujitos verdes, si vais a los bazares no lo compréis. Comprar este otro, fijaros, que se llama MP, o el primero que teníamos, que ya vais a ver qué diferencia, nada más echarlo ya empieza a teñir el agua. Mirad, qué maravilla. Ya aprovecho y hago también tinte negro, que voy a usarlo para pintar un poco la camiseta y para otras cosas de Halloween. Mejor usar guantes, porque en fin, ya veis que tiñe mucho. Bueno, para hacer los pantalones vamos a usar unos leggings, también los he comprado en el bazar, que son sin costura, me han costado 2,95. Digo que son sin costura y he cogido la talla M. Y ahora los voy a cortar el largo, el que queráis, y luego dibujaré un lado rojo y otro azul. Digo el largo, el que queráis, porque ya sabéis que esos pantalones unas veces se los ponen más largos y otras súper cortos. Pues eso como cada cualquiera. Ya veis, he cortado las dos piernas y ahora lo que voy a hacer es igualarlas. Yo prefiero dejarlo en largo, por si luego hay que cortar siempre es mejor que al revés. Bien. Pues nada, ya está. Ahora solo tenemos que lavarlo porque estos leggings vienen como con un apresto que nos hace difícil teñirlos. Los lavamos, estos están mojados, lo hemos lavado con agua y jabón. Y ahora, ¿veis? Pinta fenomenal. Si no hacemos esto, no pinta. Entonces vamos a pintar, como el legging está mojado, no vamos a llegar hasta la mitad porque veis que se corre la pintura. Entonces voy a dejar un trozo, voy a dejar que sequen y luego sigo. Pinto primero un trozo rojo y luego voy a pintar la otra mitad azul. He puesto debajo un plástico, para que no manche la mesa. Ya hemos visto que esta pintura es muy difícil de quitar. En cualquier caso, ir probando distintos colores, porque este azul tira un poco a morado. Igual preferís uno más azul, ¿no? Bueno, pues ir mirando porque hay muchos colores diferentes. Bien, pues dejo secar y una vez que seco ya continúo, porque si no puede ser que acabaran los dos colores mezclados. Entonces ahora con un pincel más pequeño voy haciendo la parte de dentro. Al usar un pincel más pequeño no tiene tanta agua y no se extiende tanto. Hago lo mismo con el lado azul. Y por supuesto tengo que hacer lo mismo también por el otro lado. Cuando se seca a veces que pierde un poco el color, pues le volvemos a poner otra segunda capa. Yo aquí lo adornaría con lentejuelas rojas y azules, las cosería, pero como no tengo, otra opción es echar purpurina y echar laca por encima para fijar un poco la purpurina. No echéis pegamento porque se quedaría muy tieso. Si no queréis usar pantalones, otra opción que os doy es coger dos tutús, uno rojo y uno azul. Lo abrís la cintura y cortáis. Y ahora abrís la cintura del rojo y del azul y cortáis por la mitad. Y ahora no tenéis más que juntar los dos. Y tenéis una falda bicolor que queda también muy chula para el disfraz y no tenéis que hacerlo del legging. Vamos a ver qué necesitamos para hacerla. Pues vamos a necesitar cola blanca, pero no la clásica escolar. Yo he cogido una un pelín más fuerte que se llama cola blanca para madera. Empezamos poniendo nuestra cola blanca, la cola blanca para madera, en un folio, en un papel corriente. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no pongamos pegamento justo hasta el extremo del folio, porque si no van a resbalar los rodillos de la impresora. Bueno, pues una vez que tenemos todo el folio lleno de pegamento, dejamos secar y ya podemos imprimir sobre él. Antes de imprimir, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a la imagen, porque la necesitamos que esté al revés. Mirror se llama. Y una vez que le hemos dado la vuelta, imprimimos y ya tenemos nuestro transfer. Ahora ponemos un plástico en medio de nuestra camiseta porque vamos a aplicar el pegamento, el decoupage, y para que no se pegue el otro lado. Y lo que hacemos también es recortar el dibujo que hemos impreso porque así las manchas que están, veis, a los lados del papel pues no se van a ver. Y además, cuanto menos contorno tenga de blanco, menos pegamento tengo que echar y mejor queda. Calculo cuál es el centro y le doy la vuelta. Lo tengo que pegar por el otro lado. Ahora lo que voy a hacer es medir dónde está y bordearlo con un lápiz para poner pegamento solo por donde estoy bordeando.
Bueno, pues quito nuestro transfer y ahora lo que hago es aplicar esa cola blanca, el decoupage o el Mod Podge o la que queráis, esa fuerte. Una vez que he puesto el pegamento, lo que voy a hacer es pegar encima el transfer, Entonces tendré que dejar que la tinta pase de uno al otro y para eso espero pues una noche entera, Pero una vez que lo pego, lo que hago es darle un poco por encima con el dedo para que se quede bien pegado. Si veo que me falta un poco de pegamento, pues pongo un poco más, porque claro, no es lo mismo calcular sin el transfer que con el transfer ya encima. Puedo haberme ido un poquito por un lado. A la mañana siguiente lo que tengo que hacer es echar un spray de agua. Lo que tengo que hacer es humedecer el papel para que el pegamento se ablande y se separe. Entonces, si así no lo conseguimos, a mí me gusta más este otro método, que es meterlo directamente en un bol con agua y dejarlo ahí que repose con el agua. Y una vez que está humedecido, poco a poco, ojo con este dato, poco a poco levantamos el papel. Si vemos que no se puede levantar, dejamos más tiempo, ya que si lo hacemos antes de tiempo podemos estropear el dibujo. De todas formas, si se os estropea un poco, con un poco de rotulador permanente lo arregláis. Los trocitos que vais quitando, dejadlos lejos de la camiseta para que no se quede la tinta y os haga alguna mancha. Además es buena idea ir lavando, ¿veis? Metiendo en el agua para que la tinta que va saliendo al mover el dedo pues no manche el resto. Fijaros cómo queda, queda genial. Hacéis ahora con nuestra pintura, insisto, podéis usar tinte, podéis usar pintura para tela, lo que queráis. Yo he usado este tinte de papel crepe porque me parece muy fácil de conseguir, pero eso cada uno lo que quiera. Ahora con un pincel gordo vamos pintando todo lo que es la parte de arriba. Ya sabéis que lleva pues como un canesú rojo y luego lleva unas rayas en las mangas. Pues pinto eso, pinto el cuello y ahora con un pincel más fino voy delimitando. Pinto también las dos rayas rojas que tiene en las mangas. Podéis poner una cinta adhesiva y pintar encima. Una vez que dejo secar, la parte de adelante le doy la vuelta. No había puesto nada en medio, con lo cual se ha traspasado la parte de atrás, me da igual, porque no me importa, pero ahora sí, cuando pinte la parte de atrás es conveniente poner algo en medio, porque no vaya a ser que donde ya hemos pintado adelante se nos estropee. Bueno, pues ahora no tengo más que pintar la parte de atrás. Acabar la camiseta, lo que tengo que hacer es hacerle unos cortes. Ojo, esta camiseta es bastante larga, podéis cortarla también lo que queráis, como os guste a cada uno. Entonces ahora hago unos cortes y voy a coger la pintura negra con bastante agua para que quede un poco gris y voy a pintar alrededor de esos cortes, bueno, para darle otro acabado. Y ya está, ya tenemos la camiseta. Vamos ya por lo último, a por la peluca. Hemos cogido una peluca rubia de ondas, es una peluca larga. Pues lo que hago es sacarla de la redecilla, voy a dividirla en dos trozos y cada trozo será una coleta. Puedo ponerle coleta o dejar el pelo suelto, a mí me gustan de las dos maneras. Entonces empiezo tiñendo un lado y para eso el otro lado lo dejo por abajo de un plástico y voy a aplicar primero un tinte de un color y después haré el otro. Empiezo poniendo color azul, que he de deciros que no queda muy bonito, es un azul un poco raro, o sea, queda raro con el amarillo, con el rubio de la peluca. En cambio el rojo queda fenomenal, Pues nada, puedo hacerlo con pincel o puedo hacerlo directamente con el papel crepe, con el papel de crespón. Cojo el papel, lo unto en agua y ahora lo paso por encima del pelo. El inconveniente de usar esta técnica es que me ensucio mucho las manos. Debería usar guantes. Yo prefiero el pincel. Pues nada, pongo azul y después tapo ese lado, pongo otro plástico en el otro mechón, bueno, los otros mechones, y lo pinto de rojo, que ya digo que se pinta muchísimo mejor, no tiene nada que ver. Queda mucho más bonito el rojo. Y ya está, ya tengo lo básico para el disfraz. Solo nos faltan los complementos, los zapatos, el bate. Para hacerlo vamos a necesitar una botella de plástico, puede ser de lo que sea, da igual, yo voy a usar esta de agua, cuanto más grande el bate. Periódicos, una goma normal. Vamos a necesitar también bolsas de plástico para rellenar, podéis usar también más papel, pero pesará más, cola blanca y pegamento de decoupage, una servilleta, y os dejo también la plantilla que usaremos para el bate en nuestra web, en ideas2s.com.
Bueno, pues empezamos cogiendo la botella y recortando la parte del tapón. De esta forma queda más igualado toda la parte de abajo. Bueno, ahora cogemos el periódico, la idea es enrollar haciendo más fino la parte de abajo y más ancha la de arriba. Vamos, lo interesante es que esté bien fuerte enrollado. Ahora ponemos la goma y vamos a ver qué tal queda. Lo ponemos dentro de nuestra botella y ya veis el bate. Este bate es más cortito, pero podemos dejar más largo el bate poniendo en la parte de abajo de la botella bolsas de plástico o papel. Yo uso bolsas de plástico porque, como os digo, pesan menos. Bueno, pues ahora nuestro bate está más largo, meto la parte de abajo del palo y veo que baila bastante dentro de la botella, entonces voy a hacerlo más gordo. Para eso he cogido otro periódico, le voy a cortar un trozo de abajo para que no quede el puño muy gordo y le corto también una esquina de abajo. Y así vuelvo a enrollar prieto y a ver qué tal queda esta vez. Va a quedar mucho más ajustado al tamaño de la botella. Pues vuelvo a poner la goma para que quede ahí bien cerrado y pueda seguir trabajando, y voy a poner también celo alrededor para que no se me abra. ¿Veis? Así, bueno, suelto un poco para que se quede bien ajustada la botella. Y todavía le queda un pelín, así que pondré luego un poco de papel alrededor, ahora os lo enseño. ¿Veis? Pongo celo y ahora pongo un poco de papel alrededor para que quede bien ajustado. Ahora vamos a tapar todo esto con papel de periódico untado en cola blanca con agua. Entonces lo primero que hago es recortar papel de periódico y ahora en un vaso echo agua y cola blanca, más o menos medio y medio. Revuelvo bien, yo lo pongo luego en un plato para que sea más fácil untarlo y voy untando trozos de periódico, como veis, inicialmente muy grandes y luego más pequeños, para que tapar todo lo que es la botella y el periódico. Pues nada, aquí hay que dar varias capas, esperar además a que una se quede seca para dar la siguiente. Yo aconsejo al principio poner papeles más grandes y después en las siguientes capas ir poniendo papeles más finitos para que no se formen arrugas. De esta manera tengo que ir tapando todo, como digo. Es importante también tapar los extremos, es decir, el final donde está la botella y el otro lado donde está el mango del bate. ¿Veis? No tenéis más que poner tiras primero para un lado y luego las ponéis en la otra dirección. Esta técnica ya la hicimos hace muchos años para hacer un cerdito de hucha. Pues veis, ya tiene su formita. Entonces, una vez que ya está pegada, digamos, la capa superior, puedo quitar la goma y pegar la parte de abajo. Y una vez que está seco voy a aplicar pintura acrílica. Yo he cogido esta pintura que en realidad es pintura oro, pero yo he pensado que no pasaba nada porque brillara el bate. Si vosotros no queréis que brille, pues usar una pintura normal del color beige. Pintamos por las dos caras y dejamos secar. Ahora hemos impreso en servilleta, igual que hacíamos para la camiseta. Os dejo el enlace también en la tarjeta ahí abajo. Hemos impreso las letras del bate, que como os decía os las dejo también en la descripción. Están en la web. Bien, pues recortamos y recortamos bastante para que no se quede mucha parte blanca. Ahora no tenemos más que usar un pegamento fuerte tipo Decoupage o Mod Podge para pegar en el bate. Encima pegaremos la servilleta extendiéndola bien y apretando un poquito con la mano para que se quede fijada, y después vamos a aplicar otra vez pegamento por encima, igual que hacíamos el otro día con la camiseta. Ya veréis que lo blanco de la servilleta se queda transparente. Hacemos lo mismo con lo del puño, el dibujo que hay en la parte de abajo, ese dibujo de rombos muy típico de Harley Quinn. Pues aplicamos primero por un lado y luego cuando seque aplicaremos en la parte de abajo, no va a ser que se nos pegue la parte de abajo y lo estropeemos. Ponemos también pegamento por encima. Cuando se seca rematamos la parte de atrás y también vamos a poner en la parte de abajo, yo he puesto, fijaros, es una venda elástica, pero podéis poner esparadrapo o un washi tape blanco. Solo nos queda acabar de poner las letras alrededor. Podéis hacer las que yo os he dado impresas en la web o directamente con rotulador permanente escribir encima de la pintura. Bueno, si os fijáis, como la servilleta, todo lo que es blanco acaba siendo transparente, en lo que son las rayas tendríamos que aplicar ahora un poco de esmalte blanco, pero ha quedado genial, Bueno, pues ya veis, por muy poco dinero tenéis el bate. Eso sí, lleva trabajo, Pues si os ha gustado, dadle a me gusta, compartirlo y nos vemos en el siguiente tutorial.